Alta Densidad con Carlos José Monzón. El secuestro express es una modalidad de plagio que, aunque es premeditado, se realiza de forma aleatoria, sin conocimiento de a quién se secuestra. Se caracteriza por ser un secuestro de corta duración, con el fin de obtener de la víctima todo el dinero posible, ya sea de sus cuentas bancarias o del dinero disponible en efectivo que su familia reúna en un espacio de pocas horas o máximo un par de días. Esta modalidad delictiva ha llegado a las computadoras y teléfonos para arrebatarnos lo que más queremos. La información personal, como contactos, documentos, fotos y videos, es sin duda nuestro bien digital más valioso. Conociendo ese valor y tal vez inspirados en el despreciable secuestro express de la vida real, delincuentes informáticos han creado un código malicioso conocido como ransomware que secuestra la información almacenada en nuestra computadora o celular y pide rescate para devolverla. En muchos casos, el monto solicitado en la extorsión aumenta mientras más se tarda la víctima en pagar. El ransomware es un medio cada vez más popular mediante el cual los creadores de malware extorsionan a los usuarios para quitarles dinero. Algunos ransomware van más allá de la información personal, cifrando inclusive los archivos del sistema operativo, inutilizando el dispositivo. Cuando un usuario es víctima de ransomware, pues lo primero que va a encontrar es que van a comenzar a cambiar una cantidad de extensiones, una gran cantidad de archivos que se encuentran en su equipo. Al final de este proceso, que va a durar entre segundos o minutos, dependiendo de la cantidad de información que esté disponible y la cantidad de unidades de red que puedan estar conectadas y que puedan ser vulnerables, va a haber una gran pantalla que va a aparecer en la pantalla del usuario, ya sea un teléfono o sea un equipo de escritorio o inclusive un servidor, donde le va a informar que él ha sido víctima de secuestro de información y que en ese momento él necesita pagar una cantidad de dinero para poder recuperar su información. Normalmente, un ransomware se transmite por correo o pendrive, infectando el sistema operativo, instalando un archivo descargado desde Internet o explotando alguna vulnerabilidad de software. En este punto, el ransomware se iniciará y cifrará los archivos del usuario con una determinada clave que solo el creador del ransomware conoce y proveerá al usuario que la reclame a cambio de un pago. Pero no hay que olvidar que tratamos con delincuentes. Por supuesto, aquí no hay ninguna garantías. La víctima está, digamos, en la confianza de poder esperar que ese atacante realmente devuelva las claves que permitan descifrar esa información. No hay garantías. Por supuesto, nosotros como empresa de seguridad nunca vamos a recomendar que los usuarios paguen por ello, sino que por el contrario utilicen técnicas de prevención para evitar ser víctimas de este tipo de ataques. Hay ciertas medidas que todo usuario debe tener en cuenta para evitar ser víctima del ransomware o secuestro virtual de información. Hacer respaldo periódico de los datos. De este modo, no será un problema perder el documento o la información secuestrada. Es importante recordar que CryptoLocker, amenaza particular del tipo ransomware, también cifra archivos de unidades conectadas fuera del equipo, como discos externos, memoria USB, espacios de almacenamiento en la red y hasta la nube. Por lo tanto, es fundamental que se haga el respaldo en un disco externo que se pueda desconectar mientras no está haciendo el backup. Mantener visibles las extensiones de los archivos. Así, podremos identificar si recibimos algún peligroso archivo ejecutable .exe. Es muy común recibir ataques por correos electrónicos donde probablemente me están haciendo creer que estoy recibiendo algún tipo de imagen, de documento ofimático, etcétera, y en el fondo lo que hay es una doble extensión. Por ejemplo, un .exe es un archivo ejecutable. Si yo tuviera un .exe.doc, por decir algo, por ejemplo, podría tener un archivo que está enmascarado como una imagen de un documento de Word, pero realmente lo que tengo es una aplicación que se va a ejecutar. Usar el kit para la prevención de CryptoLocker. Esta es una herramienta gratuita que automatiza la creación de una política de grupo para deshabilitar los archivos que se ejecutan desde ubicaciones sospechosas. Deshabilitar el protocolo de escritorio remoto RDP. Si nosotros no utilizamos escritorio remoto porque no nos interesa ser accedidos, en todo caso, desde otro equipo, nosotros podemos deshabilitar este protocolo. Este protocolo es utilizado por la mayoría de las amenazas del tipo ransomware y, lógicamente, si lo tenemos deshabilitado, estamos minimizando los riesgos de ataque.
Mantener siempre el software actualizado. Tener las versiones y parches más recientes del software con frecuencia reduce significativamente la posibilidad de ser una víctima de ransomware y otro tipo de amenazas. Usar un paquete de seguridad confiable. Es conveniente tener un software anti-malware y un firewall que ayuden a identificar amenazas o conductas sospechosas. Las soluciones anti-malware son las soluciones que en general van a reconocer todo tipo de código malicioso, que se entiende como todo tipo de código malintencionado que puede haber sido desarrollado por un delincuente para afectar a un usuario. Y las soluciones de firewall son soluciones que van a permitir establecer reglas de conexión para poder bloquear aplicaciones, bloquear puertos específicos y reconocer cuando estamos posiblemente siendo víctima de una intrusión no deseada en nuestro equipo. Desconectar el Wi-Fi o quitar el cable de red de inmediato. Si se ejecuta un archivo que podría ser un ransomware, pero no apareció la pantalla característica de rescate en el equipo, se puede detener la comunicación con el servidor del atacante antes de que termine de cifrar los archivos, desconectando inmediatamente el equipo de la red. Usar la función restaurar sistema para volver a un estado sin infecciones. La restauración del sistema es una recomendación interesante, no siempre va a ser de utilidad, muchas veces porque el atacante también puede llegar a borrar los puntos de restauración o digamos las copias de restauración que se hayan creado. Sin embargo, si encontramos los puntos de restauración en nuestro sistema y podemos devolvernos a un punto anterior, a un checkpoint anterior, podemos recuperar buena parte de la información que se haya cifrado. Las víctimas de ransomware inicialmente han sido usuarios individuales. Sin embargo, los ciberdelincuentes han mejorado los niveles de cifrado y ahora apuntan a las empresas. Para una compañía, perder su información puede provocar inclusive su paralización, por lo que los montos de rescate exigidos por el secuestro de los datos son más elevados. Todos debemos estar preparados.